Seguimos en esta tertulia de miércoles 19 de febrero de 2025. Estamos con Martín Moraes, Teresa Herrera, Martín Couto y Leonardo Costa. Vamos al segundo tema. La ley de urgente consideración, la LUC, que aprobó el gobierno a mediados de 2020, casi monopolizó la discusión política hasta el referéndum de marzo de 2022, que fracasó en su intento de modificar 135 artículos en aquella norma. La vicepresidenta electa, Carolina Cose, volvió a traerla al tapete en las últimas semanas. Este lunes, en rueda de prensa, Cose señaló que en el próximo periodo se debería hacerle cambios a la LUC. Nosotros ya tenemos hecho un estudio preliminar, falta estudiarlo más, pero hay una cantidad de temas que va a haber que modificar. ¿Cómo podrían ser en este año? Y capaz que sí. ¿Cuáles son esos temas? Son los temas de público conocimiento, todo lo que tiene que ver con lavado de activos, con el derecho de los trabajadores, con temas que tienen que ver con la educación, o sea, todas las cuestiones que tienen que ver con temas de seguridad. Desde la coalición multicolor, la senadora nacionalista Graciela Bianchi respondió que si bien la LUC es una ley como cualquier otra, el hecho de que se haya refrendado en una consulta popular hace una diferencia. Desde el punto de vista constitucional, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, a modificarla. Es un problema de funcionamiento republicano. Si se modifica la voluntad del cuerpo electoral, dijo Bianchi. Además, la Confederación de Cámaras Empresariales también expresó su rechazo a posibles cambios a la LUC. Ayer, luego de reunirse con el mandatario Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva, el presidente de la Confederación, Diego O'Neill, dijo que las modificaciones que se hicieron en este periodo con esta norma dan mayor certeza jurídica a la actividad empresarial y a las relaciones laborales. ¿Cómo ven esta posibilidad? A ver, Teresa pide la palabra, quiere arrancar con este tema. ¿Cómo ven la posibilidad de que se modifique efectivamente la LUC después de tanta discusión y después del referéndum? Yo, en primer lugar, quiero manifestar mi perplejidad ante las declaraciones de O'Neill, porque dijo, venimos a agradecerle al gobierno que haya hecho todo lo que le pedimos. Palabra más, palabra menos, ¿no? Y que haya estado a favor de... Claro, después se niega que se gobernó para los Mayaoro, ¿no? Pero en realidad esa declaración de O'Neill es lapidaria. A mí la verdad me sorprendió, yo nunca había escuchado que cualquier corporación que fuera dijera qué suerte que este gobierno hizo todo lo que le pedí y ahora estamos mucho mejor y podemos... Sinceramente me quedé perpleja, me pareció, le agradezco la honestidad, pero me pareció una cosa como, hablando de hábiles declarantes, me parece que tampoco fue un hábil declarante, ¿no? Realmente... Pero yendo al tema de la LUC como tal, ¿no? Que es no la modificación. Solo al tema de la LUC. No, venimos a agradecerle a este gobierno. No, pero yo digo el tema que teníamos para la tertulia era ese, el cambio de la modificación. Pero fue No, te entiendo, pero te digo volviendo al tema. En la lectura, bueno, dejo eso y digo, en el tema de la LUC, y sí, yo creo que más allá, porque además la gente lo que votó fue al barrer, esto se votó al barrer, siempre fue una cosa como macro, donde nadie sabía muy bien qué cosas estaban y qué cosas no estaban, incluso hay cosas que ni siquiera están promulgadas, justamente por ese barrer, pero creo que me parece que sobre todo a mí me preocupan varios temas sobre el tema de la LUC. Todo el tema de las mujeres y las cárceles y todo el tema de la sanción al microtráfico y todo eso, me parece terrible. Alguna cosa se dio marcha atrás, pero no del todo, y además la secuela que dejó es tremenda, ¿no? Y la otra cosa que me preocupa mucho es todo el tema del lavado de activos. ¿No? Es decir, cómo se bajaron los valores que había que declarar, todo ese tipo de cosas, me parece que en realidad, por un lado se dice que se está, por eso yo dije que iba a hablar ahora de esto, ¿no? En este tema. Por un lado se está hablando de que se está combatiendo el narcotráfico, de que esto, que lo otro, y todos sabemos que acá se lava, se plancha, se almidona, se sulfila, se borda, ¿no? Podemos seguir con cualquiera de los términos que se nos ocurra con respecto a lo que se hace con la plata. Entonces, me parece que esos son dos temas cruciales. Martín Moraes. No, a ver, yo creo que es sano que el país se dé este tipo de discusiones.
cuanto a la LUC, yo creo que tuvo un proceso largo de discusión. Yo recuerdo que en 2019, previo, en campaña, la calle Pou la anunció. Previo a asumir, emitió un documento a la opinión pública que tenía más de 600 artículos y eso fue ampliamente discutido en distintos niveles. Luego ese documento se adaptó e ingresó al Parlamento. De los 600 no sé cuántos artículos que tenía, terminó en una ley con 460 y 76 artículos, si no me equivoco, poco menos de 500, de los cuales fueron puestos a juicio solamente 135. Yo de verdad no recuerdo en la historia reciente una ley que haya acaparado tanto la discusión y la agenda pública, y que bueno, al fin y al cabo esos 135 artículos que fueron puestos en tela de juicio terminaron por ser ratificados por la población, por lo que yo creo que ahí hay como una cuestión de respeto de la voluntad del electorado que es importante. ¿Eso quiere decir que la ley esté escrita en piedra, que no se pueda modificar? Y por supuesto que no. Yo creo que ahí hay varios argumentos que pueden ser más o menos válidos para modificarla. Creo que primero tendrían que explicitarse cuáles son los que se proponen para poder opinar más y no de forma reactiva, digamos, a las declaraciones del futuro oficialismo. Sí, es bravo estos días. ¿Cómo decir oficialismo-oposición? Es un lío? Exacto, del futuro oficialismo. Pero creo que hay argumentos como para modificar en algunos aspectos, porque creo que es sano que el Uruguay se plantee este tipo de cosas, sobre todo porque es una ley grande, que abarca muchísimas aristas, que fue sancionada hace 5 años. 5 años puede parecer poco en la discursiva, pero lo cierto es que el país tuvo muchísimos cambios en 5 años. Transitamos una pandemia que nos cambió muchísimo, una sequía, el contexto internacional es completamente distinto. Ahí hay un montón de cosas a las que hay que... Está interesante eso que decís de ayornarlo al contexto. Para vos es un aspecto a mirar ese. O sea, ¿entenderías los cambios si pasan también por una cuestión de que en 5 años el país cambia, se aprobó en otro... 5 años en el mundo actual en el que vivimos es un montón de tiempo. Pero además yo te voy a dar una cosa, Martín. Hay cosas que la LUC pretendió arreglar y no arregló. No, ya se probó. Ya se probó. Es decir, primero se hicieron sin evidencia previa y la evidencia posterior indica que hay cosas que están mal. Entonces, yo, siguiendo las palabras de la senadora Bianchi, a quien le tengo respeto realmente porque creo que dio en la tecla, esta es una ley, puede ser modificada por el cuerpo legislativo entrante, eso no hay duda, y constitucionalmente eso es así. Después está el tema de si hay voluntad popular. Bueno, el tema de la voluntad popular es todo un tema que solo se aplica básicamente para la Constitución. ¿Por qué digo esto? Porque la voluntad popular del año 2021, de hecho, cambió en el 2024 cuando el electorado hizo otra opción política. Entonces, lo de la voluntad popular es relativo. Lo que sí me parece es que acá hay 2 tipos de cambios. Hay cambios que me parece en la LUC que hay que hacer porque la evidencia indica que estuvieron mal pensados. Yo pongo como ejemplo el monto que se estableció para el pago en efectivo. Yo lo iba a mencionar porque viene a colación con el tema anterior también. Es altísimo. Entonces tampoco volver a los 5 previos, pero ahí hay como una discusión en la que se puede llegar a un punto intermedio. Esto es el corsi ricorsi, ¿no? O sea, la reacción que se puso a la ley de inclusión financiera fue una reacción excesiva. Algo que también estaba mal hecho. Exacto. Porque los $4.000 de la ley de inclusión financiera y la restricción de los pagos en instrumentos financieros que había, que lo discutimos muchísimo de todo el sector privado y sin éxito, dio lugar a esto. O sea, y creo que ahora la reacción debiera ser, bueno, hagamos una sintonía fina de cuál es el límite, pero no volvamos a lo de antes, porque lo de antes era malo. ¿Pero malo para qué? Para la economía formal y real. Pero sí, por ejemplo, todo el tema de penas, creo que se cometieron errores brutales. La LUC fue una especie de fetiche que tuvo este gobierno diciendo la LUC era el plan de gobierno y modificó un montón de cosas. Y voy a poner un ejemplo que es ridículo, pero que se discutió mucho
y es cuando yo digo progreso manuscrito, siguiendo al senador Mayo de hace muchos años, la ley de derribo de aviones. No tenemos con qué derribarlos. Entonces hicimos una ley para derribar lo que no podemos derribar porque no tenemos ni siquiera una onda para Baduk, que se dice en Rivera, ¿no? ¿Cómo se le dice a la onda? ¿A la onda? Sí. Bodoque. El bodoque, no tenemos ni bodoque para tirarle. Martín Couto, dale. Sí, yo comparto que despejado la cuestión constitucional, despejada incluso la cuestión de la legalidad, digo incluso que con modificaciones que puedan ocurrir, siempre se puede convocar al cuerpo electoral. Es decir, siempre se puede, si mañana se modifican artículos, si la futura oposición quiere mantenerlos en pie, puede también echar mano al recurso del referéndum, y creo que no está mal. Hay una cosa, sobre todo cuando terminan los periodos electorales. Yo en este periodo electoral estuve más descansado que ustedes porque lo vi de afuera, y que cansa, y bueno, uno termina un poco agotado, etcétera, pero después de ese cansancio digamos, somos un pueblo que tiene este ejercicio tan a la mano, digamos, está tan acostumbrado a este ejercicio, que está bueno que decir, bueno, no, si hay un cambio que no gusta, se puede ir por el recurso de referéndum y nunca está mal votar. Después vemos cómo se organizan las campañas muy largas, se atomizan mucho, etcétera. Sí creo, además, hay otro argumento. Yo me acuerdo cuando discutíamos sobre, antes del referéndum, me acuerdo en alguna mesa con Juan Pedro Milo, incluso con Ramela, que uno de mis argumentos para votar la derogación de estos artículos era que una senadora oficialista decía que ni bien pasara el referéndum había que cambiar este artículo sobre las penas al microtráfico en la cárcel de mujeres. Porque se les dijo hasta el cansancio, igual aprobaron la ley. Yo creo que fue un proceso malísimo, y ojalá que nunca alguien cite este precedente para hacer una nueva ley ómnibus, además de las leyes ómnibus que hace todo gobierno, que es la del presupuesto, ¿no? Se les dijo que iba a generar un desastre, generó un desastre, que incluso se cobró vidas humanas. Es decir, hubo muertes en la cárcel de mujeres, porque la cárcel explotó, porque de un momento a otro duplicó varias veces su población, pero no aumentó la cantidad de lugares, no aumentó la cantidad de medicamentos, no aumentó la cantidad de personal de la cárcel. Entonces, y la propia senadora antes dijo, sí, esto fue un error, lo vamos a corregir después de que pase el referéndum. Estoy casi seguro, porque por las dudas, para abrir un paraguas, que eso no se corrigió. Pero eso fue un desastre. Sí creo, y claro, creo que la parte que escuchamos a Carolina Cose se le pregunta en función de la LUC. Pero creo que lo que debería encarar el Frente Amplio es modificaciones necesarias en función de proyectos más importantes para los cuales haya que cambiar la LUC. Es decir, no encarar el proceso en plan, bueno, vamos a todos estos artículos, los vamos a modificar porque nosotros queríamos cambiar. No, pero sí decir, bueno, queremos una política de seguridad integral. Para esto un pilar fundamental es el lavado de activos. Entonces necesitamos generar esta nueva regulación, y para esta nueva regulación habrá que derogar, modificar, etcétera, lo que justo estaba en la LUC. Creo que ese debería ser. O sea, ahí coincide con Martín, de establecer puntos concretos de por dónde se va a buscar modificar. Pero puntos concretos que vayan mucho más allá de lo que regula la LUC. Es decir, cambiar el artículo sobre lavado, porque vos tenés una política integral de combate al lavado y justo necesitas cambiar ese artículo para poder aplicarla. Pero no al revés, no decir, bueno, voy a cambiar esto porque me quedé convencido desde el 2020 que esto hay que modificarlo, etcétera. Creo que eso puede ser mejor, y quiero también dejar un apunte, me voy un poquito del tema, pero no de los comentarios que se estaban haciendo. Creo que hay algo también con esto de las máximas, de esto del pago en efectivo, etcétera. Hubo gente, y esto, hay gente, y no solo los narcos en Uruguay, que les sirve la existencia del lavado de activos. Por ejemplo, un conjunto de profesionales que trabajan, en parte de su trabajo, se ve beneficiado, tienen más clientes, les permiten hacer otras cosas, si las normas de lavado de activos son más flexibles. Entonces no hubo solo por detrás una reacción a alguna normativa de la ley de inclusión financiera que pudiera ser muy rígida o no contemplar distintas realidades, también hubo una reacción de un conjunto de personas, porque el lavado existe no solo porque hay narcos, sino porque hay otras estructuras que permiten lavar. Y esa gente que no la vamos a ver vendiendo droga.